Buenos días, estudiantes, colegas. Mi nombre es Janet Ontiveros Alvarado, misma que va a impartir el primer módulo dentro del diplomado en Derecho Penal con enfoque de la criminología, auspiciado por la Universidad del Alto y la Sociedad de Investigaciones FIT. No sé si el audio se me escucha, por favor. ¿Esperaría alguna confirmación? Se escucha bien, doctora. Gracias, doctor. Bueno, para empezar, vamos a presentarnos. Bueno, como les dije, mi persona es Janet Ontiveros Alvarado, con ejercicio en la abogacía de más de 10 años, con experiencia en lo que es el tribunal, en el órgano judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, en el Tribunal Departamental de la Ciudad de Santa Cruz, como juez, asistente de sala plena, asistente de sala civil, de sala social, así como en sala penal. Actualmente desempeño como abogada en la ciudad de Santa Cruz y bueno, con posgrados tanto en la Universidad del Valle, en la Universidad Católica, con un posgrado en la ciudad de Santiago de Compostela, España, una maestría y doctorante en la Universidad de la San Andrés. Bueno, eso es en cuanto al perfil profesional y el desempeño laboral de mi persona. Quisiera también que por favor nos podamos presentar y poder decir qué expectativas tienen del presente, del presente diplomado, así como del presente módulo que vamos a llevar, lo que es la introducción al derecho penal y a la criminología. Por favor, si podríamos empezar con los participantes. Muchas gracias. Mm, para poder un poco más interactuar, por favor, podríamos empezar acá, como tenemos acá en el orden, con la doctora Miriam Stacy Quispe, por favor, si se presenta. Buenos días, licenciada, ¿se me escucha? Sí, sí, doctora, se la escucha muy bien. Bueno, buenos días, licenciada, buenos días, colegas. Mi nombre es Miriam Stacy Quispe Ali. Es mi segundo diplomado que estoy tomando en materia penal y tengo unas expectativas muy altas ya que he visto los seminarios también que han estado impartiendo el doctor Canedo y todo eso. Entonces, estoy con muchas ganas de aprender de las y tanto de los conocimientos que ustedes nos van a brindar. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Por favor, continuamos con el doctor Ronald Paredes. Muy buenos días, doctora. Sí, ¿se me escucha? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Sí, bueno, mi nombre es Ronaldo Paredes Ramírez y de igual forma, ¿no? Con altas expectativas, que es mi primer diplomado y a la espera, ¿no? De ver cómo se desarrollan las clases y poder desarrollar mis conocimientos también, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Por favor, con el doctor Juan José Salinas. Buenos días, doctora. Mi nombre es Juan José Salinas, soy de la ciudad de La Paz. Mm, un poquito tener más conocimientos en el área penal, por eso tomé el diplomado, doctora, para tener un poco más de conocimiento y hacer el trabajo, ¿no? Más que todo, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Por favor, con el doctor Félix Grover Beizaga.
Quizá el audio está mal. Por favor, con el doctor Sergio Cruz. Hola, buen día. Hola, ¿se escucha? Buenos días, doctor. Sí, sí, se lo escucha muy bien. Bueno, un gusto saludar a los colegas presentes también. Mire, área penal no manejamos ni litigamos, pero me llamó la atención y bueno, el objetivo sería ampliar conocimientos y sobre todo eso, porque hoy en día vemos que como que todo problema se penaliza y no sé, yo no conozco mucho, pero me gustaría, yo creo que recién vamos a regularizar nuestra situación con la institución y estamos con muchas expectativas. Gracias. Qué bueno, doctor. Muchas gracias. Por favor, con el doctor Ulises. Eh, Quizá el audio. La doctora Bianca Vianet. Vianet. Muy buenos días, ¿se me escucha? Sí, doctora, buen día, se le escucha bien. Buenos días, doctora, buenos días, colegas. Bueno, mi objetivo es ampliar conocimiento también. Yo por el momento no estoy ejerciendo y es mi primer diplomado, pero por problemas personales no puedo ejercer, entonces tampoco quisiera olvidarme. Es el área que me gusta y como dijo alguno de mis compañeros, quisiera ampliar conocimiento. Muchas gracias, doctora. Sí, el derecho penal es lo que está más visible en lo que tenemos, el entorno social, ¿no? Es lo que más se puede observar día a día hasta en los noticieros. Por favor, con la doctora Noemí Nina Pereira. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, ¿no? A los participantes que están en sala. Mi nombre es Noemí Verónica Nina Pereira y como dijeron, ¿no?, los anteriores compañeros, el objetivo es siempre incrementar los conocimientos en materia penal, bueno, y en otras ramas también del derecho, ¿no? Más bien gracias, doctora, gracias eh, a la organización que está realizando este tipo de diplomados. Esperemos no ampliar más nuestros conocimientos con este curso, doctora. Gracias. Gracias a ustedes, esperamos siempre poder colmar con todas las expectativas que se tiene. Gracias, doctora. Por favor, con el doctor Rodrigo Lima. Muchas gracias, doctora. Por favor, con el doctor Rodrigo Lima. Mm, Quizás su audio, por favor, con el doctor Abraham Choque. Muy buenos días, doctora. Va a disculpar de que estoy en la movida, pero muy buenos días. Como mi nombre es Abraham Wilfredo Choque Medrano y mi objetivo es ampliar el conocimiento en el derecho penal y en criminología, licenciada. Muchas, muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Por favor, con el doctor Macario Justiniano. El audio, quizá, por favor, con el doctor Elmer Huacani.
Muy buenos días, doctora, y a todos los participantes. Eh, un saludo fraterno desde aquí, desde La Paz. Siempre con esas expectativas, esperando del diplomado, ¿no? Enriquecer más nuestros conocimientos en el área, ¿no? Y así también aplicar los mismos en el ámbito laboral, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias, doctor, a usted. Por favor, con la doctora María Laura Acho. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días también a todos los compañeros que se encuentran en sala. Igual, de igual forma, como habían indicado los compañeros, el objetivo principal de cursar el diplomado es ampliar el conocimiento en área penal. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctora. Por favor, con el doctor Juan de Dios. Buenos días, doctora, a todos los compañeros. El objetivo principal siempre es ahondar en los conocimientos, ¿no? Del derecho penal y bueno, ampliar también ese conocimiento. Así es, doctor, muchas gracias. Con la doctora Nancy, por favor. Buenos días, sí, muy agradecida por permitirme participar también de este congreso y seguir ahondando, ¿no? En lo que es el derecho penal procesal. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Con el doctor Jason Flores. Mm, Con la doctora Rosa, por favor. Y con la doctora Naida Condori, si es que puede activar su audio para poder presentarse. Hola, buen día. Buenos días, doctora. Buen día, doctor. Por favor, si podría presentarse y señalarnos las expectativas que tiene del presente diplomado, doctora. Ya, buen día. Es la doctora Naida Condori Chaparro. Bueno, mi idea es más, digamos, conocer más de la materia y estoy interesada. Gracias, doctora. A usted, doctora. Eh, si alguien no se hubiese presentado, tal vez podría levantar la mano y activar su audio directamente. Me parece que ya estamos todos y de todas formas, las personas que se sigan conectando van a poder unirse ya a lo que es el desarrollo del primer tema de este presente módulo. En inicio, agradecer a la Universidad Pública del Alto y a la Sociedad de Investigación, SFID, a través de su representante, al doctor Ramiro Canedo, quien han hecho posible que el presente curso, que el presente diplomado se pueda desarrollar y así poder también transmitir todos aquellos conocimientos que se tienen y enriquecernos también mutuamente con lo que es el derecho penal y también lo que es la criminología. Mm, a través de este módulo vamos a desarrollar todo lo que es la introducción a lo que es el derecho penal y ya posteriormente vamos a ir haciendo un desarrollo más minucioso en las siguientes semanas de lo que es el delito, las características, la tipicidad
y todos los elementos necesarios para poder enriquecernos lo suficiente de lo que es por ejemplo, la teoría del delito. Ya para dar inicio vamos a dar la correspondiente presentación del tema y al finalizar podremos hacer las debidas intervenciones, una participación o consultas o quizá comentarios acerca de lo que va a ser el desarrollo del presente módulo y del presente tema. Enseguida les comparto las diapositivas para poder dar ya inicio al presente tema. Gracias. Por favor, si en algún momento no se escucha bien el audio, no duden en activar el micrófono y eh, intervenir para poder mejorar ello. Muchas gracias. Doctora, una pregunta. Dígame, doctor. Eh, las participaciones, cualquier momento le podríamos interrumpir así para poder interactuar o al final de las clases, ¿cómo es la modalidad? Sí, doctor, si considera relevante, pueden activar su micrófono y efectuar la respectiva intervención si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Ahora, si por situación de que es algo más general, prefieren hacerlo al finalizar, también está bien, no hay ningún inconveniente. Perfecto, gracias. Está bien, doctor, a ustedes.
Buenos días. Buenos días, ¿se me escucha, por favor? El audio está... No hay audio. ¿Aló? ¿Se me escucha? Hola. ¿Se Hola, ¿se escucha, escucha? doctora? Ah, ya, Sí, gracias. se escucha y pensamos que se había perdido el audio y las clases ya habían iniciado. Esa era la duda, por eso seguramente el compañero preguntó. Ah, ya, doctor, está bien, gracias. Bueno, para dar inicio a lo que es el curso de Introducción al Derecho Penal y Criminología, partimos de lo que es el derecho penal. El derecho penal es una rama del derecho cuya norma es regular el poder punitivo del Estado en cuanto se refiere al delito, sus consecuencias, la pena y otras medidas preventivas y representativas. Asimismo, pues, podemos señalar que el derecho constituye el mecanismo del control social formal más enérgico que dispone el ordenamiento jurídico para imponer pautas de conducta en los individuos. Varios autores han señalado distintas conceptualizaciones de lo que es el derecho. Entre ellos podemos señalar a Edmundo Messer, que se refiere que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas perdón, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado como consecuencia jurídica. Asimismo, Rodríguez de Besa define el derecho penal como el conjunto de normas estatales referentes a los delitos que son de su consecuencia. Eh, Bastigalupo define el derecho penal, comparte su tarea con la ética y con la moral. Asimismo, pero no puede identificar la situación del derecho penal como este mismo procura alcanzar sus fines, declarando ciertos comportamientos como sanciones de un rigor considerable. Asimismo, en el sistema social y los comportamientos que están conectados con el principio más intolerable del sistema penal. Finalmente, por ejemplo, Eugenio Cuellar Calón define el derecho penal como el conjunto de normas jurídicas establecidas para el Estado por el Estado que determinan los delitos y las penas. De todas estas definiciones, podemos concluir que el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que representan el poder punitivo del Estado, que trabajan con el delito, el delincuente, fijan las penas y medidas de seguridad y establecen una relación del delito como presupuesto y la pena como consecuencia jurídica. De todo esto podemos señalar que el derecho penal tiene tres características fundamentales. En inicio podemos señalar que es normativo, puesto que fundamentalmente se rige por normas y refuerza aquellas normas morales, estableciendo penas para aquellas que son tuteladas por el ordenamiento jurídico penal, que son violadas. Señalamos que el derecho penal es valorativo en el sentido de que la conducta para nuestra ciencia tiene una significación que cae en un valor o en un antivalor, en lo jurídico o en lo antijurídico. Asimismo, señalamos que es finalista porque persigue la protección de los individuos componentes de la sociedad, garantizando el goce de los bienes jurídicos. Podemos señalar que el derecho penal refuerza la protección de los bienes,
Desde el punto de vista de la política jurídica, por ejemplo, se puede señalar que el derecho penal es de última ratio, puesto que se aplica posteriormente a lo que van a ser las demás ramas del derecho y es básicamente también independiente en cuanto a sus consecuencias y condicionado dependiente de todos sus presupuestos. El derecho penal, como señalamos, es de última ratio porque los bienes jurídicos que sean vulnerados o estén en peligro son los que son tomados a efectos de poder ser sancionados siempre y cuando estos se encuentren tipificados en nuestro código. Asimismo, al encontrarse en último lugar, como última ratio, resulta indispensable para el mantenimiento del orden jurídico. A partir de ahí, podemos señalar que para una mejor comprensión podemos distinguir dos perspectivas del derecho penal. Primero, como un derecho penal objetivo, como el conjunto que definimos como un conjunto de normas jurídicas que asocian el delito como hecho, la sanción como legítima consecuencia. De ahí que se puede afirmar que el derecho jurídico penal positivo se encuentra contenido en el Código Penal y en las leyes especiales. A este respecto, señalamos que responde a un proceso de progresiva autolimitación del Estado en el ejercicio de la represión, puesto que si bien es el soberano, o sea, no se encuentra al puro arbitrio del soberano, si bien tiene la tuición de la creación de normas, pero estas deben limitarse a las más necesarias, puesto que también tenemos las otras áreas del derecho que también tienen sus respectivas sanciones, por ejemplo, en el derecho administrativo. También denominamos como un derecho subjetivo, porque es la facultad del Estado de definir qué tipo de conductas han de ser consideradas como delito. Las penas a imponer y de ejecutar, es decir, el jus puniendi que se conoce, es decir, imponer sanciones, penas o medidas de seguridad. Rodríguez de Bezacano señala que el Estado, a raíz de la comisión del delito, lo define como el derecho de Estado, al establecer normas penales y aplicarlas cuando se cumplen los requisitos en ellas prevenidos. Con referencia a esta división, podemos señalar lo analizado por Zaffaroni, un exponente del derecho penal, que nos señala en cuanto a la criminalización primaria y secundaria, que es casi idéntica a lo que acabamos de desarrollar en cuanto a lo que es el derecho penal objetivo y subjetivo. En cuanto a la criminalización primaria, él señala que es el acto y efecto de sancionar una ley penal material que incrimina o permite la sanción de determinadas personas. Y en cuanto a la criminalización secundaria, ya es la acción punitiva ejercida sobre las personas concretas, ejercida por las agencias estatales, en este caso lo que es el órgano judicial, el Ministerio Público, la policía y todos los entes que están a cargo de lo que es desde la etapa de investigación hasta la respectiva condenación de la persona. La principal misión del derecho penal, es decir, no solo se reduce al listado de las conductas consideradas delito como pena, que cada uno corresponde, sino principalmente es proteger a la sociedad. Y esto se logra a través de medidas que por un lado llevan a la separación por un tiempo necesario del inculpado y a la par se reincorpora al medio social de aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado en cada caso para lograr esa finalidad, es decir, la reinserción que va a ser posteriormente. El derecho penal, a efectos de cumplir con su misión y con el objetivo principal, se vincula con otras ramas del derecho que coadyuvan a poder cumplir ese fin de mantener una sociedad estable, equilibrada, y para ello va a acudir a lo que es, por ejemplo, al derecho constitucional,
que tiene una vinculación muy estrecha en cuanto a lo que son los principios, las garantías del debido proceso. Así, por ejemplo, tenemos las garantías de que nadie puede ser condenado sin pena alguna, sin haber sido juzgado previamente en un proceso legal. Nadie puede ser detenido sin el respectivo mandamiento que es ser emitido por autoridad competente. Nadie puede ser declarado obligar contra sí mismo. Eh, Asimismo, tenemos los principios del derecho penal que establece el derecho a la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la correspondencia, la retroactividad de la ley penal, el debido proceso, la defensa, la justicia el derecho a tener una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita. En suma, podemos decir que el derecho penal cubre con sus sanciones una parte fundamental de lo que es la constitución política del Estado. Y actualmente, desde la entrada en funcionamiento de lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha convertido en el guardián de la vigencia de esta Constitución que controla este carácter vinculante de los actos de los órganos del Estado. Por ello, a través de sus amplias líneas jurisprudenciales, ha desarrollado varias figuras de lo que es el derecho penal y el procedimiento, a efectos de garantizar una interpretación conforme y acorde a lo que es la Constitución política del Estado, siempre bajo la protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna. Con el derecho procesal penal no hay duda de que el vínculo entre estas dos áreas es muy fundamental, debido a que sin un derecho eh, sustantivo no puede materializarse sin un derecho adjetivo. Es decir, es el medio para que se efectivice el derecho penal. Va a constituir el instrumento jurídico para que pueda aplicarse el mismo. Es decir, por ejemplo, en lo cuanto es la identificación del delito, la imposición de la sanción, eh, la ejecución, el sentido de ese tramo que va a constituir, de esos pasos que se va a seguir desde el momento de la denuncia hasta el momento de la ejecución de la sentencia. El vínculo que existe entre ambos es muy estrecho eh, a efectos de poder materializar lo que es la respectiva sanción descrita en nuestro derecho penal. Con el derecho administrativo, acá podemos señalar de que el vínculo con el mismo, a efectos de que, si bien anteriormente el Estado era quien administraba ese poder punitivo de poder sancionar, sin embargo, el mismo ha ido siendo delegado a lo que es, lo que es otro órgano del Estado, a efectos de poder ser las sanciones penales de última ratio. Sin embargo, el derecho administrativo ha mantenido su ejercicio de sanción a través de lo que son las resoluciones administrativas, infracciones que son, que son medios coactivos que la administración pública mantiene en alguna de sus áreas, por ejemplo, como lo que es el derecho tributario, el derecho aduanero, a efectos de que pueda sigue cumplir esa tarea ante situaciones que no son de extrema gravedad o vulneración de derechos que necesiten mm, el mismo tipo de sanción que es que tiene el derecho penal. A este efecto, el derecho administrativo mantiene ciertas acciones como sanciones administrativas que las va a desarrollar a través de sus distintas áreas. Con el derecho internacional, últimamente, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado, se ha dado más realce a lo que es la vinculación con este derecho, puesto que a partir del artículo 256 y 410 de la Constitución Política del Estado, se puede establecer lo que es la primacía y la protección de los derechos humanos fundamentales, puesto que se reconocen con el mismo estatus que los derechos que están descritos en nuestra Carta Magna. La protección de los mismos
es fundamental a efectos de que nuestro país, como signatario de muchos tratados internacionales, se ha comprometido a cumplir los mismos, los cuales, como se señaló, son reconocidos en la Constitución Política del Estado. Por ello, al momento de efectuar una debida valoración y una debida motivación en las resoluciones judiciales, las mismas deben hacerse desde y conforme a la Constitución Política del Estado y bajo la interpretación de los derechos fundamentales. Por ello, el derecho internacional, podemos decir que ha rebasado esa frontera porque se ha vuelto imprescindible en la situación de prevenir y reprimir delitos denominados de carácter internacional. Derechos, por ejemplo, como el genocidio, la trata de blancas, el narcotráfico, tráfico de menores. Las relaciones de los estados se encuentran en permanente acción. Por ello es que en el último siglo se ha desarrollado bastante las áreas de lo que es el derecho internacional penal, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los mismos que los vamos a desarrollar a efectos de su importancia. En cuanto al derecho internacional penal, podemos señalar que el mismo cobra mucha importancia a partir de que nuestro Código Penal, por ejemplo, ya reconoce varios delitos internacionales como es la violación a las inmunidades, violación a los tratados y treguas, el genocidio, la piratería, el ultraje a la bandera, que son derechos internacionales reconocidos dentro de lo que es los tratados y convenios. Podemos señalar que esto cobra importancia a partir de lo que ha sido la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tras la misma por ejemplo, durante ese momento se ha efectuado los procesos de Nuremberg, donde se procesó y sancionó a los responsables de la comisión de delitos. A efectos de ello se han celebrado los tratados de represión y los estados se han comprometido en condenar este tipo de actos y para lo cual se han efectuado los convenios sobre esclavitud, trata de blancas, tráfico de estupefacientes y demás, a efectos de proteger los derechos humanos que son reconocidos a nivel internacional. Otra área del derecho internacional importante es el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que regula la protección de los llamados derechos de primera, segunda, tercera generación, mismos que han sido reconocidos a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. A nivel mundial y a nivel regional tenemos lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales establecen los derechos los derechos y deberes de los estados de respetar y garantizar el libre ejercicio de toda persona que esté sujeta sin discriminación alguna. Asimismo, reconoce y proclama el derecho a la libertad, las garantías del debido proceso, la legalidad, la retroactividad, protege la honra, la dignidad, la libertad de conciencia, que si bien, como bien conocemos, también están descritos en nuestra Constitución Política del Estado. Y la función fundamental de estos órganos internacionales es promover la defensa de los derechos humanos. Asimismo, los mismos efectúan recomendaciones, como por ejemplo tenemos las constantes recomendaciones que recibe nuestro Estado de Bolivia a través de lo que es la Relatoría de Derechos Humanos, a través de lo que es la Comisión Interamericana, tanto de forma preventiva como también de forma posterior a la emisión de alguna resolución que sus mismas cortes, tanto, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, la Corte Interamericana, a través de sus resoluciones, donde los cuales nos dicen qué tipo de implementación tenemos que efectuar en lo que es la jurisdicción ordinaria, en este caso la jurisdicción penal, con respecto a los diferentes
de los diferentes delitos o denuncias que se hayan tratado ya a nivel internacional. Por ello es indudable la vinculación que existe dentro de lo que es el derecho penal y el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, lo mismo con respecto a lo que es la Corte Penal Internacional. Como ustedes verán, la situación de lo que es el vínculo que existe, bueno, la vinculación que existe entre los estados que son parte de lo que son la Organización de Naciones Unidas, los cuales están sometidos a lo que es la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y que, por ejemplo, en la situación de lo que es la vulneración de derechos que se ha visto últimamente, por ejemplo, entre estados como Rusia y Ucrania en cuanto a lo que es la vulneración de derechos, y el incumplimiento de lo que son los tratados de protección a lo que son los ciudadanos, la Corte Penal Internacional ha efectuado eh, las correspondientes sanciones a efectos de que, en este caso, el Estado vulnerador de derechos pueda reencauzar dicha situación. En cuanto al derecho internacional humanitario, eh, igual cobra bastante importancia porque limita los efectos de los conflictos armados, a efectos de que las personas naturales que no participan en los combates sean protegidos por diferentes medios y métodos. Por ejemplo, bueno, su raíz ha tenido lo que es la Cruz Roja Internacional, que es la partida de nacimiento del derecho internacional humanitario, que consigue un compromiso de los países de socorrer y asistir sin discriminación alguna a todos los militares heridos y enfermos y al personal sanitario. Eh, Asimismo, tenemos los tratados de Ginebra, que son parte de lo que es el derecho internacional humanitario, cuyo contenido protege a lo que son las personas civiles y en tiempos de guerra, misma que tiene su aceptación en más de 150 estados parte, lo cual nos permite o les permite, en este caso a los estados, establecer determinadas sanciones y asimismo proteger a sus ciudadanos quienes no se encuentran en situación de guerra o conflictos armados. Las relaciones con otras ramas, por ejemplo, hablamos del derecho civil, a efectos de imponer sanciones o adecuar una acción típica, jurídica, anticulpable y punible con respecto a lo que es el derecho penal, las mismas se relacionan con respecto a los conceptos que están descritos en el derecho civil. Por ejemplo, cuando se habla de situaciones de vulneración al derecho a la propiedad, eh, se tiene que recurrir a lo que es el libro segundo del Código Civil a efectos de verificar lo que son los derechos reales. En cuanto a lo que es, por ejemplo, un delito de asesinato o homicidio, vamos a acudir al primer libro que es el derecho de las personas. Por ello, en cuanto a lo que es, por ejemplo, la responsabilidad civil, vamos a efectuar vamos a verificar lo que es el lucro cesante, el daño emergente, a efectos de establecer una debida sanción, debida determinación de lo que es una responsabilidad civil. En cuanto al derecho mercantil, es necesario acudir a lo que es el Código de Comercio para establecer algunos tipos penales, por ejemplo, el caso de la quiebra, el conocimiento jurídico para diferenciar la quiebra dolosa y culposa. En cuanto a lo que es el derecho laboral, va a ser necesario, por ejemplo, acudir a conceptos como lo que es la huelga, el lockout, que resulta imprescindible acudir a la misma efectos de poder adecuar determinados hechos. Y bueno, con la criminología, que es una de las áreas de las ciencias que vamos a estudiar a continuación, no existe discusión sobre el nacimiento y esa conexión que existe entre lo que es el derecho penal y la criminología, puesto que la criminología nos explica sobre lo que es el delito, el delincuente y ese vínculo con lo que es la criminalidad. Eh, para partir de lo que es la criminología,
Si el objetivo, empezamos a señalar, si el objetivo del derecho penal es la criminalidad, quien se ocupe del derecho penal tiene que ocuparse también de la criminalidad. Es decir, quien conozca mal el aspecto empírico de lo que es la administración de la justicia penal, difícilmente va a poder manejar las reglas del derecho penal en todos sus ámbitos. Por ello, señalamos que junto al saber normativo, es imprescindible conocer el saber empírico que nos brinda la criminología. Desde hace al menos un siglo, la criminología nos ofrece datos sobre la criminalidad y el delito. Aunque el derecho penal no hace un uso efectivo de lo que es todo ello, sin embargo, el interés actual del jurista penalista no debe estar solo anclado en lo que es el conocimiento normativo, sino también comprobar y verificar eficazmente las consecuencias que se advierten de todo lo que es este andamiaje de lo que es el derecho penal. Un derecho penal a las consecuencias necesita verificar la justicia de las decisiones de las distintas instancias jurídico-penales, medir los efectos, como se señaló, a efectos de corregir los mismos. Y aunque sean correctos, por ejemplo, necesitamos responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿será necesario recurrir al derecho penal cuando sean suficientes otros medios de solución jurídica menos radical? Como habíamos señalado, por ejemplo, el derecho social, el derecho familiar, el derecho administrativo. Eh, las prohibiciones penales realmente producen un daño y lesionan un bien jurídico, o efectos de cómo medir si realmente determinado tipo penal realmente está lesionando un bien jurídico, efectos de, por ejemplo, de dar una detención preventiva de una persona, ¿no? Produce el aumento de gravedad de la pena el esperado efecto intimidatorio. Por ejemplo, lo que siempre se discute, ¿no? El agravar más las penas en determinadas situaciones, por ejemplo, en delitos de violación, en homicidio, asesinato y demás, lo que siempre es una cuestión social. A ese efecto podemos señalar la importancia en tres ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito judicial, el juez penal necesitará ese conocimiento empírico en muchas de sus decisiones, tales como relativas a la imputabilidad, determinar el grado de alcoholemia, efectos de determinar la pena, donde el juez penal necesita ese conocimiento empírico como la cuestión de la sustitución de la pena, de prescindir de alguna aplicación, por ejemplo, darle una suspensión condicional de la pena o alguna suspensión condicional del proceso. Necesitará estudiar lo que es la conducta del imputado. Así también se requiere un conocimiento a efectos de empírico en el ámbito penitenciario, pues ya el concepto de resocialización nos sirve de un eje del sistema que existe, que se requiere un grado de aproximación a la persona, a sus circunstancias personales, familiares, a efectos de que ningún otro ámbito de la Administración de Justicia Penal nos va a poder definir esa situación. Y asimismo la sociedad, ¿no? A efectos de establecer una adecuada política criminal, la eficacia de la normativa, de los instrumentos, el costo-beneficio de la política criminal. En última instancia, la criminalidad se convierte en un problema político que se utiliza como arma arrojadiza también de los gobernantes en su lucha por el poder. Por ejemplo, como recordarán en años atrás, había la propuesta de agravar determinadas penas, por ejemplo, en cuanto a lo que es el asesinato, la violación a niño, niña, adolescente, ¿no? De imponer penas hasta penas de muerte, como existe en otros estados. Sin embargo, como se dice, a veces es utilizado como un instrumento político, pero ¿será que el mismo va a permitir reducir la gravedad de la pena? ¿Va a generar un efecto intimidatorio, efectos de que las personas no incurran nuevamente en este delito? O la acumulación de penas, por ejemplo, como existe en otros países. Acá, haciendo un paréntesis, de todas formas, no se puede dejar de lado
la suscripción de los tratados de los que somos parte como Estado y de no retrotraer. Debemos tomar en cuenta que siempre a partir de nuestra Constitución nuestros derechos son progresivos y no se puede retrotraer a aumentos y condicionamientos de efectos de agravar más las penas que ya están descritas en nuestro Código Penal, ¿no? Porque nuestra misma Constitución nos reconoce la pena de muerte. Sin duda, el conocimiento y la importancia de la criminología es reconocida desde las distintas áreas. Por ello es que su análisis y su estudio ya se ahonda más en las carreras de derecho, en los posgrados, a efectos de poder conocer sus raíces, por ejemplo, científicas, que van más allá de lo puramente jurídico y se enlazan con otras áreas más, como vamos a ver a continuación, como es la sociología, la psicología e incluso con la medicina, como es la medicina legal. Pero aquí nos preguntamos, ¿para qué exactamente es la criminología? Y para ello vamos a desarrollar cómo la misma ha ido surgiendo con el pasar del tiempo. La primera escuela relevante de esta área fue la positivista. Aquí tiene destacados autores quienes investigaron, como fue Rafael Garofalo y César Lombroso, italianos, estudiosos de lo que es el análisis del hombre, nos señalan a través de su escuela positiva que la criminalidad va vinculada mucho al carácter biológico. Por ejemplo, en su estudio, César Lombroso, a través de un análisis de más de 101 cráneos, establece de que los mismos tienen un bajo desarrollo evolutivo. Para ello vincula, por ejemplo, con la teoría de Darwin con respecto a la evolución de lo que es el ser humano y señaló que aquellas personas que cometieron delitos tenían un desarrollo menor a lo que eran en ese entonces las personas, señalando por ello de que la persona que comete un crimen ya tiene predeterminada esta situación a través debido a la cuestión biológica. Ya Enrico Ferri avanza esta situación y lo vincula con un derecho social criminal, puesto que nos dice de que en cuanto a lo que es el comportamiento criminal, él mismo no solo tiene la predisposición biológica, sino él resalta más la cuestión social, es decir, el desarrollo en su entorno familiar, cultural, el medio ambiente. Por ello también señala de que en los lugares cálidos, por ejemplo, señala que se cometen más delitos que en otros tipos de ambiente con un clima más agradable. El tema social, ve mucho el tema familiar en cuanto al entorno donde donde ha desarrollado sus primeros años el ser humano, si es que viene de una familia conflictiva, con ciertas situaciones de abusos o maltratos. Delimitado este campo de acción, podemos señalar que la misma está supeditada al concepto que da el derecho penal de lo que es el delito. Y se le puede definir de muchas formas según la escuela penal. Por ejemplo, acá tenemos el autor Manuel López Rey y Huáscar Cajías, quien señalan que la criminología es la ciencia complementaria del derecho penal que tiene por objeto la explicación de la criminalidad y la conducta delictiva a fin de lograr un mejor entendimiento de la personalidad del delincuente, la aplicación adecuada al mismo de las sanciones penales y la mejor realización de la política criminal. Por otro lado, Oscar Cajías nos dice que la criminología es la ciencia que estudia las causas del delito como fenómeno individual. Claramente se delimita el campo de acción y las relaciones con el derecho penal de las demás ciencias, porque el derecho penal, como se refirió líneas atrás, define lo que es el delito y sobre este concepto se basa y trabaja la criminología para estudiar sus causas,
se enfoca en el delincuente, el delito como entes biopsicológicos. Mm, para ello, vamos a también efectuar lo que es las divisiones de lo que tiene la criminología para poderla entender a más profundidad. Primero, se divide en lo que es la etiología criminal, que es la que estudia las causas determinantes de los delitos, en donde en lugar de presuponer el libre albedrío, busca el determinismo de su acto antisocial. Por ejemplo, la constitución orgánica, las condiciones del medio ambiente en que vive. A su vez se divide en lo que es la biología criminal, denominada también antropología, cuya explicación se basa en las causas biológicas determinantes para la comisión del delito, que pueden ser externas, por ejemplo, de la biotipología, lo que se veía de lo que es el leptosómico, el tipo atlético, el tipo pícnico, la relación con personas ciclotímicas, esquizotímicas, ya de lo que analiza lo que es la biología del ser humano. En cuanto a lo que es la sociología criminal, a ello atribuimos la paternidad y el desarrollo que dio en sus primeros años Enrico Ferri, quien estudia la clasificación de los delincuentes y la influencia del entorno social. Asimismo, tenemos la psicología criminal, que explica el fenómeno criminal a través de la psicología, así como la psiquiatría, concluyendo que el delito se produce por trastornos. Otra área que tenemos dentro de lo que es la criminología es la clínica criminológica, que estudia las múltiples formas en que se manifiestan los actos delictuosos y los caracteres psicofísicos del delincuente. No trata de explicar o establecer el grado de responsabilidad, sino fija el grado de temibilidad según el peligro. En particular, cuando el estudio integral del delincuente según su sexo y edad, y en general en cuanto a la clasificación de los delincuentes. Eh, Podemos señalar que por criminología clínica, como una ciencia que estudia al delincuente de forma particular, a fin de conocer la génesis de su conducta delictiva y aplicarle un tratamiento personalizado procurando su reinserción a la sociedad. Parte de este estudio individual del delincuente, considerado como una conducta anormal, patológica, de una personalidad con una personalidad conflictiva, con una situación problemática de violencia, la define como al delincuente como aquella persona que ha transgredido las normas legales, sociales y culturales, que agrede a otra persona o a sí misma. Por ello, considera como su objeto de estudio, su tratamiento y su rehabilitación. Según los autores, la clínica criminológica reviste una importancia, puesto que su estudio da paso al acto en donde una persona se señala que una vez de que pasa esa línea y comete el hecho calificado como delito, la diferencia de otros individuos que en iguales circunstancias se detienen y controlan sus impulsos, lo que implica la consideración de la diferencia entre delincuentes y no delincuentes. Dicha situación reviste mucha importancia, puesto que el Código Penal ordena al juez a que en el momento de imponer una pena debe atender a la personalidad del autor y por ello requiere de un conocimiento de la criminología. Por ello es de que no hay una contradicción entre el derecho penal y la criminología. Tampoco hay una primacía de una sobre otra. Tenemos dentro de esta área de lo que es la clínica criminológica otras subáreas, por ejemplo, que es lo que es el diagnóstico clínico, que parte de lo que es
de que cada delincuente trata de una individualidad biológica, psicológica y social, y lo que cada individuo, de un modo distinto a la comisión de la conducta delictiva, debe ser estudiado, conocido y comprendido desde su historia familiar, social y personal, por lo cual a efectos de ello se efectuará un perfil de la personalidad criminológica y génesis de su conducta delictiva, y un tratamiento individual que se le debe efectuar, puesto que indudablemente la influencia de las características dinámicas de grupo, el entorno familiar, la personalidad de los progenitores, las relaciones, los antecedentes criminógenos, ahondan mucho en la formación de lo que es el ser humano, y si lo potencian o no como una persona delincuente o un delincuente habitual. Debido a ello, será importante el tratamiento de rehabilitación al cual debe ser adscrito el delincuente, y mismo que también señalan que debe extenderse a su grupo familiar. De encontrar las medidas preventivas dentro de lo que es la clínica criminológica, tiene como objetivo el de prevenir y evitar nuevos comportamientos delictivos, es decir, evitar la reincidencia delictiva y la persistencia de lo que es la violencia. Ante ello, destacamos el estudio que hizo Sigmund Freud en cuanto a los delincuentes por sentimiento y culpa, que explicó lo que es la labor analítica de lo que son las conductas delictivas. Por ejemplo, hablaba de lo que de lo que un sujeto sufría un sentimiento de culpabilidad de origen desconocido, y donde una vez cometida esa falta, sentía que esa situación era mitigada por él mismo. Por ejemplo, Sigmund Freud analizaba la situación de que los niños cometen travesuras para llamar la atención y atraer un castigo. Entonces, una vez que logran ese castigo, según él, quedaban tranquilos porque el castigo les sirve para satisfacer sus necesidades de autocastigo, emanadas de la sensación de culpabilidad que provocan otras faltas graves. Lo mismo él compara con la situación del delincuente, que comete un delito por ese sentimiento de culpa y porque el castigo que se ocasiona satisface esa necesidad de autocastigo que el sujeto experimenta inconscientemente. Por ello es que destaca la situación de los sentimientos de culpa. Como veremos, en cuanto a lo que es el análisis, por ejemplo, de este tipo de, de personas que cometen determinados delitos, por ejemplo, los delincuentes seriales, por ejemplo, en sus mismas declaraciones, como se observarán ellos mismos, vierten esta situación de sentimientos de culpa, ¿no? De que cometen determinada acción porque se sentían esa presión de efectuar dicha situación, y que la sanción era como una represión a toda esa conducta que ellos tenían oprimida desde dentro. En cuanto a los aspectos criminológicos del delito, parte del análisis en función a la personalidad y su contexto social, debido a que el individuo se adapta a su medio social a través de su conducta, y la intencionalidad de la misma constituye un todo organizado que se dirige a un fin. Una conducta agresiva es la propia expresión de la psicopatología particular del delincuente, de su alteración física, emocional y social, en donde el delincuente proyecta sus conflictos a través del delito. Acá se puede decir que la conducta delictiva posee una finalidad, que es la liberar esa tensión, en donde dicha conducta es siempre la respuesta al estímulo configurado por la situación total como defensa. Los elementos más importantes para un criminólogo es justamente el análisis de ese factor simbólico, en donde el delito se muestra como un síntoma, una forma de exponerse al exterior como una defensa emocional del sujeto. Este estudio y análisis de la conducta delictiva nos va a mostrar muchos aspectos de la personalidad del sujeto, pero no nos explica por qué ese hombre cometió la conducta social. Y para conocer ello es necesario investigar la historia de vida del individuo. Para ello, los criminólogos estudian lo que es su rasgo de personalidad,
su perfil criminológico, sus antecedentes individuales, familiares, su ámbito social, su ámbito geográfico, su ámbito cultural, es decir, todas aquellas circunstancias de vida, su grupo familiar primario, social desde que nació. Hay unas preguntas clásicas de lo que es la, tales como, o sea, cuando un criminólogo o un investigador se pregunta qué sucedió ante una comisión del delito, qué conducta se efectuó, qué delito, qué víctima, la relación entre la víctima y el victimario, cuándo, cómo, por qué, con qué. Todas estas preguntas deben ser investigadas y respondidas a efecto de la debida investigación criminal. En el marco de ello, por ejemplo, se va en el marco de esa psicopatología criminal, la persona psicopática es encontrada, es la que mayor representatividad tiene para poder ser analizada en los establecimientos carcelarios. Por supuesto que no solamente será posible detectar una personalidad psicopática específica, sino también aquellos que contienen una personalidad, un conjunto de elementos y rasgos con características de tintes psiquiátricos o psicológicos. Para ello tendrá que hacerse la respectiva diferenciación y análisis desde las distintas áreas de lo que es la criminología, ya sea la situación biológica, psicológica o social, o todas estas en conjunto, ¿no? Por ello es que se caracteriza por una gran, eh, la conducta de muchos de ellos, por ejemplo, se caracteriza por una gran insensibilidad hacia los demás y muchas veces se les advierte un tinte de un tipo agresivo. De una persona fría, de una persona que poco afectiva, de una persona insensible, que carece de sentimientos de culpa, y de una persona que le es difícil crear lazos afectivos duraderos, carentes de compasión, que utilizan determinados objetos o que han cometido determinadas acciones justamente por placer o justamente terminan en explosiones agresivas. Sin explayarse en demasía sobre este tema, por ejemplo, las características de la inmadurez de la personalidad, la incapacidad de adaptar el comportamiento a normas sociales o de grupo, la incapacidad de regir un comportamiento por pautas morales, una conducta agresiva de la infancia, son las características que marcan en muchos casos a este tipo de personas quienes son analizadas desde distintos ámbitos, desde distintos puntos de vista que marcan su conducta, puesto que no tienen esa facilidad de, de ver la realidad del cual tiene una persona que frente a determinada situación se limita a efectuar determinados actos y acciones. Tienen fuertes sentimientos, muchos de minusvalía, tienen sentimientos de fantasías, de ansiedades persecutorias, y situaciones que van a ser estudiadas desde el ámbito de la psicología forense. Son personas hiperactivas, desenfrenadas, muchas marcan su cuerpo con cortes, con autolesiones, con tatuajes, que los exponen como signos de identificación y como también como un signo inconscientemente de autodestrucción. Asimismo, la criminología se va a vincular mucho con lo que es la medicina legal, puesto que existe íntima relación entre el derecho penal, la medicina legal, que abarcan varios temas entre las situaciones que son los homicidios, las lesiones producidas por armas punzocortantes, el uso de sustancias venenosas, lo que es la tanatología forense, es decir, el levantamiento del cadáver y el estudio del cuerpo eh, en descomposición, cómo se va a mantener el mismo, el tiempo del fallecimiento y todo lo que se efectúa en lo que es el levantamiento de cadáver.
Ahora bien, en cuanto a lo que es, para efectos de no confundir lo que es la criminología de lo que es la criminalística, el derecho penal es el que va a poner la base y el punto de partida de lo que es la definición del delito, la acción represiva de la criminalidad, que no podría ejercerse si no se descubren los delitos y los delincuentes. Todo quedaría como un simple enunciado. La criminalística, por ello, ha empleado medios como la dactiloscopía, el identikit, el retrato hablado, el estudio de huellas, manchas, la balística, el señalamiento antropométrico, los cuales nos van a servir como método, como una técnica para descubrir el delito y delincuente. Por ello que sirve tanto al abogado como al juez o a la policía. Por ello es que Huáscar Cajías nos define como la ciencia que estudia los medios para investigar y descubrir el delito y el delincuente. Eh, para, para poder eh, llegar a una conclusión en cuanto a lo que es lo que es el derecho penal y la criminología, podemos señalar que los aportes que la criminología nos ha dado para incrementar la dogmática jurídico-penal, así como los aportes de la criminología clínica, han dado lugar para una identificación de las personas, para identificar quiénes podrían estar exentas de una responsabilidad penal debido a una enfermedad mental o una grave perturbación de conciencia o una grave insuficiencia de la inteligencia, puesto que, como se señaló, al efectuar un debido análisis de la persona que cometió el crimen, conforme a lo que es la psiquiatría forense, a lo que es la sociología o la psicología, se puede establecer el grado de imputabilidad o no, si la persona eh, tiene una adecuada conciencia de los actos que está efectuando, ¿no? Dependerá de, para ello, será importante que la justicia penal mm, será importante que la justicia penal, por cuanto, de acuerdo a la clínica criminológica, nos dé lugar a una tarea de medición de esa sanción, que será tarea del órgano judicial, apoyada en estas áreas, apoyada en estos peritos, para determinar las posibilidades de la formación y desarrollo de esa investigación criminológica que ponga fin con éxito a una adecuada imposición de una pena, ya sea una pena que establezca una detención o una exención en cuanto a lo que es la sanción penal. Dependerá de esa clasificación que se efectúe al, al acusado, y ya sea este mismo sea condenado con una sentencia penal con una privación de libertad, o ya se determine su misma internación en el establecimiento correspondiente, si es que en él mismo se detecta una psicopatología. De cualquier manera, y visto de distintos ángulos, establecemos, por ejemplo, que la criminología tiene suma importancia dentro del derecho penal, fundamentalmente porque los datos que se obtiene nos ayudan a formular también una política criminal que sea eficaz para la prevención y la represión de los delitos, a efectos de que será labor de los estados, a través de sus órganos competentes, verificar y hacer un efectuado análisis de lo que es las políticas de Estado, y establecer con respecto a las preguntas que nos hicimos anteriormente, si es que las penas que se están imponiendo, ya sea agravarlas o mantenerlas, están cumpliendo con esa tarea de poder mantener, por ejemplo, el orden social, o si el tipo de sanción es la adecuada, o qué tipo o si determinadas acciones están correctamente insertas en lo que es nuestro código penal, o las mismas también corresponderían pasar a un ámbito administrativo, por ejemplo, en cuanto a la cuestión de tributos, que son sancionadas pecuniariamente, y aquellas que tienen mayor gravedad ya son sancionadas a través de
código de dentro de lo que es el derecho penal. Por ello será importante también desde el ámbito social, político y también jurisdiccional, judicial, el tema de un estudio adecuado de lo que es y del aporte que nos da esta otra ciencia del derecho, como es la criminología. Eh, no sé si con respecto a lo que hemos venido avanzando hay alguna participación o intervención. Podemos ceder la palabra a los colegas a efectos de que podamos hacer algún comentario entre lo que se ha desarrollado, lo que es el derecho penal, la criminología o la clínica criminológica, eh, la criminalística. Mm, está bien, doctor. Vamos a pasar otra vez a repartir, a repetir aquellas situaciones. Doctora, Sí, doctor, le escucho. una pregunta. Mire, esto es respecto a la criminología, ¿no? A la visión. En sus inicios, usted ha mencionado que habían tres exponentes. Uno veía, como podríamos decir, desde el punto de vista biológico, las características del criminal nato, otro, otro exponente de la escuela clásica desde el punto de vista sociológico, jurídico, y el doctor Huáscar Cajías, conforme a esta forma de ver, ha definido como la criminalidad como fenómeno individual y sociológico, y una visión causal explicativa, y a la fecha, así modernamente, si vale el término, ¿cómo se podría enfocar la criminología? ¿Como una ciencia causal explicativa, o cuál la visión moderna? Esa parte, en pregrado, nos acordamos que mm, así nos explicaban, pues, y también hablaban de la conducta desviada. Eh, Esa era la pregunta, doctora. Está bien, doctor. Sí, como bien señala usted, con respecto a la escuela positiva, justamente se hacía una explicación solo a un ámbito, ¿no? De lo que era específicamente el delincuente. Sin embargo, hoy en día la criminología no solo estudia lo que es la explicación de lo que es la conducta del delincuente, sino también nos explica sobre lo que es la criminalidad y la conducta delictiva. Ello con el fin justamente de entender esa personalidad del delincuente, aplicar de forma adecuada la sanción penal y también, como se señaló al final, la realización de una mejor política criminal a efectos de que estos datos que nos arrojan con respecto a lo que es el estudio particular de lo que va a ser el delincuente desde sus distintos ámbitos o puntos de vista, ya sea social, psicológico, biológico, psíquico, nos van a permitir hacer una clasificación adecuada y todo ello nos va a permitir, por ejemplo, desde el punto de vista estatal, efectuar adecuadas políticas criminales y desde el punto de vista judicial o penitenciario, efectuar una adecuada
una adecuada determinación de la pena o un beneficio dentro del sistema penitenciario en cuanto a lo que es una suspensión de la pena o, o acogerse, ¿no? A determinados beneficios que ya dentro del comportamiento o conducta que tenga el individuo pueda acceder a un mejoramiento, un beneficio para su sanción penal. Por ello es que no solo como anteriormente se hacía un estudio de lo que es una explicación de lo que es la conducta delictiva, sino ahora es una explicación de lo que es la criminalidad y para ello, conforme a todas esas áreas que se ha estudiado, la clínica criminológica, la psicología, la sociología criminal, efectuará una adecuada política criminal. Por ello es de que, como se mencionó también a inicio, el derecho penal no daba la debida importancia a lo que son estos datos estadísticos que nos proporciona la estadística criminal, sino ya ahora de forma relevante ya se hace un estudio de lo que es el comportamiento del ser humano y cómo nos puede aportar justamente en lo que es el adecuado, el adecuado, el adecuado fin de lo que va a ser el derecho penal. Y a ello va a venir lo que uno de los participantes consultaba, las preguntas que se efectuó en inicio, que nos decía, ¿será necesario recurrir, por ejemplo, al derecho penal cuando hay otras áreas jurídicas menos radicales? Por ejemplo, derecho social, laboral, familiar. Será necesario que esas prohibiciones penales o conductas que producen, lesionan el bien jurídico, sean necesarias, o sea, como tipificadas como delitos, y el aumento de la gravedad de la pena nos dará el efecto esperado, intimidatorio. Todo ello nos va a ser permitido analizarlo a través justamente de esta, de este estudio de la criminología, que nos va a permitir estudiar dentro del que es el sistema penitenciario, cómo estas conductas, realizadas, cometidas por determinadas personas, han sido motivadas, cuál ha sido la situación que las ha llevado y cómo esta situación nos puede ayudar a prevenir, ¿no? Como Estado, puesto que si bien, y es lo que creo que tenemos ciertas fallas en cuanto a lo que es el sistema judicial y el sistema del mismo órgano del ejecutivo, ¿no? Que la situación de la prevención, puesto que lo que más busca lo que es el Estado es justamente la sanción, pero en cuanto a lo que es la prevención del crimen, es lo que nos falta ahondar en mayores políticas de desarrollo para poder justamente evitar todo este andamiaje, todo este gasto, todo este movimiento del aparato estatal para evitar este tipo de conductas. Si es que, por ejemplo, desde un estudio de la sociología criminal, dicha situación puede ser evitada con políticas que ya se puedan desarrollar desde la escuela, desde la familia y no tener ya en un futuro a personas que estén predecidas a poder cometer determinadas situaciones, no medir esa situación o ese comportamiento que puedan desarrollar. Por ello, desde el ámbito judicial, penitenciario y social, va a ser importante el estudio de lo que es la criminología. ¿Alguna otra participación, por favor, para poder un poco más interactuar y poder absolver o para poder inclusive ahondar más en la siguiente clase? Buenos días, doctora. Le escucho, doctor. Hace rato le hice una pregunta, casi al finalizar de del tema, hizo algunas preguntas que era ¿cuál fue la conducta que efectuó? Así, no sé qué preguntas más hizo. No pude tomar apuntes. No sé si podría repetirlo, por favor. Está bien, doctor. Las preguntas que siempre se efectúa a efectos de hacer un análisis particular de lo que es esa conducta delictiva se enfoca en lo que es qué sucedió, qué conducta, qué delito,
qué víctima, esa relación entre víctima y victimario, cuándo, cómo, dónde, con qué y por qué es lo que el investigador, el criminólogo, va a efectuar y va a ser respondida. Y todo ello en el marco de lo que es la psicopatología, la sociología criminal, para efectos de estudiar lo que es la significación de lo que es la acción cometida, ¿no? Eh, encontrar ese inicio de lo que ha sido eh, la acción punible, típica, antipunible, jurídica, culpable, como se lo define en el ámbito penal. Por ello es que va a ser muy importante el estudio de esa personalidad pura de lo que es de lo que es la persona inculpada. Todos estos rasgos van a ser justamente importantes para efectos de determinar desde el punto de vista jurídico, para determinar la adecuada sanción para el responsable, ya sea una sanción con detención o ya sea una sanción, ya sea eh, una, una, una remisión a un centro, por ejemplo, psiquiátrico, ¿no? En su caso, si es eximiente de responsabilidad. ¿Algún otro participante, por favor, a efectos de poder seguir un poco interactuando? Bien, como ya se señaló durante esta primera clase, se ha efectuado lo que es una introducción a lo que vemos del derecho penal y la criminología. Mm, que queríamos dar con este tema un, un pincelazo de lo que qué es para nosotros el derecho penal, cuál es su fin, cuál es su misión, cuál es la interrelación que él mismo efectúa con las distintas áreas del derecho, lo que es la vinculación que tiene, por ejemplo, con el derecho internacional. Ahí hemos subdividido lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario, que nos ha permitido absolver lo que es la situación de la vinculación del derecho con las demás áreas del derecho privado, el derecho civil, el derecho comercial, la vinculación que éste tiene con respecto a lo que es la criminología y sus distintas áreas de la criminología, como es la criminología clínica, la criminología forense. Y dichas situaciones nos permiten conocer esa vinculatoriedad de lo que tiene el derecho penal con el derecho, con la criminología. Si bien antes se consideraba como una rama auxiliar del derecho penal, sin embargo, hoy en día se lo considera de igual forma como una ciencia, como una parte importante de lo que es el derecho, de la justicia penal, a efectos de que tanto el abogado como el juez, como el órgano judicial puedan tomar de la mano todas estas investigaciones y esos estudios que se hacen eh, a efectos de poder por el mismo, incluso como se señaló, por el mismo Estado, de efectuar las debidas políticas criminales. Si bien hoy en día falta aún más ahondar en la situación de analizar todo este tipo de enfoque que se le da desde la criminología. Esperemos de que la misma vaya desarrollando más a efectos de poder el mismo Estado, el mismo gobierno efectuar adecuadas políticas criminales y tengamos que no tengamos que ver si un Estado o un órgano judicial lleno de procesos que muchas veces
pueden ser definidos con otras, pueden ser resueltos con otras áreas del derecho, no tener que pasar toda esa travesía desde el momento de la denuncia hasta el momento de la resolución hasta la ejecución de la sentencia, a efectos de conseguir una respuesta a los distintos delitos que son sancionados en el órgano penal. Por ello, esperemos de que en un futuro más allá tengamos adecuadas políticas criminales que nos ayuden de cierta forma a prevenir, por ejemplo, los delitos, a quizá despenalizar muchas conductas que no son necesarias que sean sancionadas dentro de lo que es el órgano judicial desde su ámbito penal, que ya de por sí el mismo aparato estatal lo ha hecho muy cargado y muy insuficiente a efecto de dar una respuesta adecuada. Ya vemos a diario cómo el sistema penitenciario, por ejemplo, se encuentra lleno de, de reclusos quienes, por ejemplo, no tienen una adecuada clasificación. Para ello, inclusive va a ser una difícil reinserción social, ¿no? Ahí analizamos y ser adecuado cómo el órgano del Estado está cumpliendo con esa su tarea de reinserción de la persona, que esa persona que se encuentra ahí no, al salir no vaya a volver a cometer un crimen. Entonces, toda esta área de lo que es la criminología que se ha estudiado un poco más ampliamente en la última parte, nos va a permitir dar una respuesta siempre y cuando el Estado a través de sus órganos competentes puedan tomar todos estos datos, toda esta estadística criminal, todo este análisis que se efectúa por entidades competentes, puedan contribuir y retribuir a sí mismo, a nosotros como abogados nos permita enriquecernos y efectuar un debido análisis y estudio, efectos de poder al momento, por ejemplo, de llevar un caso, tener una visión clara de lo que va a ser eh, la conducta tanto de la persona de la persona que está siendo inculpada, así como el tipo de sanción que uno vaya a exigir, la respuesta que vaya a exigir del órgano judicial. Toda esta área del derecho, como es el derecho penal, es de suma importancia y de relevancia, no solo para los abogados, sino para la misma sociedad, a efectos de que, como se señaló en un inicio, la misión es justamente no sancionar o no buscar una sanción, una represión, sino buscar una estabilidad social, una convivencia pacífica y cumpliendo justamente cumpliendo y respetando justamente los derechos de las personas. Ese es el fin principal de lo que va a ser el derecho penal, la misión, y no como ahora se ve justamente solo la situación de la represión. Si hubiera alguna intervención más a efectos de poder ya ir culminando con la clase, se cede la palabra a algún participante que quiera hacer alguna intervención. Doctorita, una pregunta. Si la cárcel se supone que es reformista, que reforma al delincuente, y actualmente al visitar las cárceles se puede ver, ¿no? Cómo viven en hacinamiento o que existen peleas entre los internos o extorsiones entre ellos. Em, Legalmente, ¿cómo uno podría defender, digamos, esta situación, ¿no? Que en vez de se lo está maleando a más al delincuente, ¿no? No se lo está tanto reformando, más sancionando, ¿no? Como usted dice, se lo está reprimiendo más, se los está castigando, ¿no? Bueno, más eso parte de una cuestión de políticas estatales, ¿no? Dicha situación, por ejemplo, en otros países tenemos esa adecuada clasificación de las personas inculpadas. Lamentablemente en nuestro estado tenemos ese hacinamiento carcelario y justamente ello se debe a que quizá muchas de las conductas que no deberían estar eh, tipificadas como delitos lo están. Quizá habría que desformalizar un poco toda esta situación, efectos de no tener tantos detenidos, por ejemplo, preventivamente, o,
o tantas personas que ya sea por otras áreas, por otras situaciones, estén con ese tipo de sanción. Eh, Quizá tenemos también ahí hasta personas que tienen algún tipo de psicopatía. Sin embargo, es una cuestión más de política estatal. Será la autoridad judicial competente la que establezca eh, si se lo debe trasladar a otro centro penitenciario, pero lamentablemente la realidad de nuestro país es que todos los centros penitenciarios tienen la misma situación, el hacinamiento carcelario, esa falta de clasificación. No tenemos una adecuada respuesta de lo que es el régimen penitenciario, si bien se tiene un director en cada establecimiento a quien se puede acudir a efectos de garantizar una mejor protección de su derecho que tiene, en este caso, la persona que está cumpliendo la condena. Sin embargo, el tema del Estado es lo que va a seguir impidiendo, ¿no? No hay una adecuada política del Estado de poder ayudar a todas estas personas que si bien han tenido en determinado momento determinadas conductas, pero lamentablemente una falta de clasificación, una falta de reinserción o trabajos que puedan desarrollar al interior de estos centros penitenciarios para poder incluso ayudarlos a llevar un día a día, les impide poder mejorar dicha situación. Lamentablemente solo tenemos a lo que es el sistema del régimen penitenciario y al órgano judicial en cuanto a lo que es los juzgados de ejecución penal. Más allá de eso, lamentablemente no tenemos una adecuada política del Estado de poder mejorar dicha situación y de poder coadyuvar a aquellas personas que están privadas de libertad. Aquí, sin embargo, haciendo un análisis de lo que es un poco vinculando con lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, ya la Corte Interamericana, a través, por ejemplo, en el caso de las mujeres víctimas de violencia, justamente reconocidos también por el Tratado por el Convenio Belén do Pará, ha establecido una línea jurisprudencial en la que, por ejemplo, en el caso Castro contra Perú, se cometió vulneraciones de derechos de las personas. En el caso de mujeres, por ejemplo, su vulneración de derechos de derechos como mujeres, por ejemplo, a tener una adecuada atención en cuanto a lo que es la higiene personal, una adecuada atención en cuanto a lo que es la maternidad, la atención de la vinculación con sus hijos. Y la Corte Interamericana ha establecido que los estados parte tienen que establecer políticas adecuadas en cuanto a lo que es el régimen penitenciario y dar una adecuada atención a lo que son los internos y reclusos. En este caso, para el caso de mujeres, de darles una correcta atención con respecto a la cuestión de clasificación de género y y de otorgarles las medidas necesarias, efectos en cuanto a lo que es maternidad, atención, higiene, bajo diferenciación en cuanto a lo que es el tipo de género, ¿no? Sin embargo, son recomendaciones instan al Estado, a los estados a que cumplan con esta situación. Si bien en determinadas situaciones les han emitido sanciones respectivas, pero se espera siempre que los estados den el respectivo cumplimiento a las medidas que les imponen, ¿no? En este caso, en cuanto al régimen penitenciario, para el caso Bolivia, de mejorar aquellas situaciones desde el punto de vista de reinserción social.
Bueno, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Espero de que esta clase haya podido un poco absolver el tema de lo que es la importancia tanto del derecho penal como la criminología y poder un poco más ahondar en las siguientes clases, más a profundidad lo que va a ser eh, esta área del derecho, como es el derecho penal, y poder absolver lo que son las conceptualizaciones más importantes, lo que es la tipicidad, lo que es la teoría del delito y eh, la importancia de esta área para poder justamente permitirnos ejercer con mayor amplitud lo que es el área del derecho penal y y su aplicación y el enfoque criminológico que siempre está vinculado a dicha área del derecho. Esperamos verlos la siguiente semana y poder, más allá de a retribuir la situación de conocimientos, contribuirnos mutuamente, poder un poco más interactuar ahora que hemos podido un poco intervenir. Esperamos poder tener mayor participación de los colegas y poder enriquecer más los conocimientos o las dudas que vayamos teniendo y poder absolver también aquellas situaciones. Los esperamos el siguiente sábado bueno, culminar agradeciendo justamente a la Universidad del Alto y al SFID a efectos de poder llevar adelante este curso. Las diapositivas van a ser pasadas el material al coordinador a efectos de que puedan tener dicho material también disponible y si hay alguna situación sobre las que se necesite ahondar, no tengan duda de poder hacer llegar a la suscrita a efectos de poder un poco más ampliar dichas situaciones o dudas que pueda existir entre los participantes. Muchas gracias por su participación y los esperamos la siguiente semana a las 8 de la mañana. Muchas gracias también al coordinador y nos estamos viendo la siguiente semana. Un saludo a todos los participantes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctores. Ha sido un gusto.